También en Nicaragua, el Movimiento 19 de Abril realiza a esta hora un plantón en apoyo a la misión de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que fue expulsada por el gobierno de Daniel Ortega. La misión saldrá del país mañana, 1 de septiembre, y manifestó que continuará con su labor de monitorear e informar sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua de forma remota. Varios organismos rechazaron contundentemente la decisión del mandatario. Aseguran que es una represalia por el informe que presentó el organismo sobre la represión gubernamental a los manifestantes. Para analizar este tema, le doy la bienvenida a Marcia Aguiluz, directora del Programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL. Muy buena tarde, bienvenida. Buenas tardes y gracias. Esta decisión del gobierno de Nicaragua es en represalia por el informe sobre los derechos humanos de la CIDH que confirmó el abuso de la fuerza, las torturas y atropellos a manifestantes. Indudablemente. El gobierno dice otra cosa, dice que ya no tiene razón de estar en el país, pero lo cierto es que el miércoles precisamente la Oficina del Alto Comisionado da ese informe tan contundente. Ese mismo día el gobierno rechaza de manera total el informe y ahora se da esta decisión de manera que es claramente una represalia. ¿Hay espacio para la duda de este informe de la CIDH? No, para nada. El informe está bien documentado. El informe además confirma lo que ya ha dicho la Comisión Interamericana, quien también recibió centenares de testimonios y está en el terreno monitoreando la situación del país. El informe confirma lo que ha dicho Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos. Entonces, no hay ninguna duda de que en Nicaragua realmente no hay espacios democráticos para los opositores, para la disidencia, para que el pueblo se manifieste. Ahora, en días pasados, el canciller Denis Moncada se reunió en la ONU con Antonio Guterres. Le pregunto, ¿son reuniones teóricas para la prensa, para la fotografía, porque al final en el terreno continúan reprimiendo, violando los derechos humanos, o para qué sirven estos acercamientos? Bueno, creo que el canciller Moncada claramente está haciendo una ronda de visitas tratando de visibilizar lo que ellos llaman un intento de golpe de Estado. Entonces, en esa lógica es que hacen estas visitas. Evidentemente, pues lo que quieren es dar una apariencia de normalidad, pero que en nada se corresponde con la realidad nicaragüense. O sea, estamos hablando de detenciones arbitrarias prácticamente todos los días, de más de 300 personas ahorita privadas de libertad bajo cargos de terrorismo o de asesinato, de más de 300 personas asesinadas. Entonces, esta realidad de la que habla el canciller Moncada frente a Naciones Unidas y frente a otros estados, solamente el gobierno nicaragüense la puede creer, pero no se corresponde con lo que está pasando en el país. Ahora, el próximo 5 de septiembre habrá una reunión en el seno de la ONU para analizar este caso, Nicaragua. El presidente Daniel Ortega culpa a agentes internacionales y a enemigos internos, según sus palabras, de conspirar para derrocarlo. Y ha dicho que no dejará el cargo antes del final de la legislatura en 2021. ¿Cuáles son las claves de la participación internacional frente a Nicaragua para tratar justamente de hacer una mediación y avanzar en esta crisis sociopolítica? Sí, realmente es muy importante no solamente, por ejemplo, para el Consejo de Seguridad, la OEA para que siga, por supuesto, intentando mediar y otros actores internacionales, porque lo cierto es que lo que hay en Nicaragua es un pueblo desarmado, un pueblo que se ha manifestado y que, como he dicho antes, no se corresponde con el discurso del canciller. En la medida en la que la comunidad internacional y Naciones Unidas en particular sigan insistiendo, sigan presionando al gobierno nicaragüense, va a verse obligado, digamos, a sentarse a la mesa de negociación y a poner sobre la mesa temas clave para la democracia nicaragüense, las reformas electorales, adelantar las elecciones. Es la única posibilidad de una salida pacífica a esta crisis. Entonces, el hecho de que el Consejo de Seguridad pueda abordar este tema es, por supuesto, clave, y el hecho de que otros estados llamen a cuentas a sus embajadores, eso también es absolutamente clave. Pasa en Nicaragua, pero vamos con el tema de Guatemala, que también es una noticia en desarrollo y me gustaría tener su opinión. El presidente anunció que no renovará el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, cuyo periodo vence en septiembre del 2019. ¿Qué está pasando con estos mandatarios en la región que, al verse señalados por cometer violaciones a los derechos humanos, en este caso estamos hablando de corrupción, ponen en tela de juicio el trabajo de organismos internacionales y, a pesar de la condena internacional, parece no importarles? Les piden que se retiren, que no les van a dar más permisos. ¿Qué está pasando?
Bueno, lamentablemente la región centroamericana no ha superado muchas de las causas estructurales que originaron en los años 80 y 90 los conflictos internos, y Guatemala es un claro ejemplo de ello. Una clase política, una cúpula militar corrupta, lamentablemente, que nunca ha dado cuentas, que no ha tenido, que la justicia no la ha alcanzado de manera suficiente, y que ahora, al verse acorralados por un organismo internacional que hace investigaciones absolutamente objetivas, toma esta posición. Entonces, lo que estamos viendo es una clase política militar que no quiere ceder ante la impunidad, es un pacto de corruptos, lamentablemente, y que no le importa asumir el costo político internacional que sea, pero que quieren garantizarse la impunidad en el país. ¿Y cómo está la democracia en términos regionales? Bueno, como decía, la democracia centroamericana, realmente estamos hablando de países con muchísima fragilidad institucional. Guatemala con esto pues claramente lo demuestra hoy. Mientras el presidente Morales daba este anuncio, fuerzas militares estaban frente a la Corte de Constitucionalidad. Ya tenemos noticias de numerosos defensores y defensoras de derechos humanos y líderes y lideresas que tienen orden de captura, por ejemplo, que eso es sumamente grave. Pero también Honduras, por ejemplo, tiene una fragilísima institucionalidad, pasa una crisis postelectoral que cuestiona la elección de su presidente. Entonces nos encontramos frente a países que no han superado la desigualdad, que no han superado la impunidad, la pobreza, y que por lo tanto recurrentemente estamos encontrando conflictos que internamente la institucionalidad no es capaz de resolver, porque precisamente no hay independencia judicial y otras condiciones democráticas para que sean resueltos. Justamente en Honduras tampoco hay una intención, hasta donde se ha avanzado, de que el presidente se siente a negociar en medio de esta sombra de fraude. ¿Se sienten tan poderosos ya que asumen la presidencia del gobierno, que dejan de extenderle la mano a la oposición? Porque existe la sanción internacional por organismos internacionales, pero parece que el tiempo pasa y no pasa nada. El caso más extremo es Venezuela. Bueno, lo que pasa es que con estos gobernantes ha venido un deterioro paulatino, en donde, por ejemplo, han cooptado el Poder Judicial. Entonces eso les garantiza una impunidad desde los poderes judiciales, pero también cuentan con el poder militar. Y eso hoy veíamos cuando el presidente Morales daba su anuncio rodeado de docenas de militares, cosa que es absolutamente impresionante. Pero eso, cuentan con el poder económico, cuentan con el poder militar, y lamentablemente han venido paulatinamente tomando decisiones legislativas y elecciones de magistrados y magistradas que cooptan también el Poder Judicial. Entonces, en esas circunstancias es muy difícil, creen que tienen todo el poder efectivamente, y por lo tanto no tienen ninguna necesidad de sentarse a negociar con la oposición, y eso es tremendamente riesgoso para estas frágiles, casi inexistentes democracias. Claro, perdón, para concluir, ¿cuál es el verdadero poder de la libre manifestación, el verdadero poder de la sociedad civil agrupada? Porque vemos que en Nicaragua, en Venezuela, existe el uso de las protestas, pero también hay una ola represiva por la libre manifestación. Hay capturas, desapariciones forzadas, hay asesinatos, y de alguna manera está mermando, porque la gente deja de acudir a estas manifestaciones porque tiene miedo, pero acude a la calle porque tiene miedo. Claro, el poder es muchísimo, o sea, lo hemos visto en Guatemala en su momento, cuando se tuvo que renunciar el expresidente Otto Pérez Molina, es precisamente por la fuerza de las calles. Como usted dice, hay un temor, por supuesto, porque cada vez que se sale a las calles, por lo menos en Nicaragua, en Venezuela me parece que es otro claro ejemplo, en Honduras, hay represión de esta cúpula política, económica, militar, pero los que tenemos también son pueblos dignos que están resistiendo, y aunque lamentablemente hay gente que está falleciendo y que está sufriendo, vemos que todos los días la gente se levanta y dice: esto no puede seguir sucediendo, y son personas indefensas, desarmadas. Entonces creemos que eso envía un mensaje claro: aun cuando estos otros grupos tienen el poder, el pueblo no se va a detener, el pueblo está resistiendo, la gente está resistiendo, y por lo tanto otros actores internacionales pues tenemos la misión, y principalmente los estados y los organismos internacionales, de no dejar sola a esta población, que lo que quiere es justicia, que lo que quiere es democracia. Le agradezco a Marcia Aguiluz por estar con nosotros aquí en la tarde de NTN 24. Gracias a ustedes.